Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Alfredo Adún Siadé está libre y a la espera de ser llamado por la Fiscalía para rendir versión tras el intento de fuga de Daniel Salcedo Bonilla en una de sus avionetas. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. Así es, el exministro Adún fue retenido anoche, pero sufrió una descompensación en su salud, por lo que tuvo que recibir atención médica. La policía presume que pretendía fugarse del país. Aquí el detalle. La noche del martes, Alfredo Adún fue retenido por la policía cuando circulaba en su auto junto a su esposa por vía la costa noroeste de Guayaquil. Según la Fuerza de Tareas, se presume que Adún intentaba fugar del país. Él sería también una pieza clave en el fallido escape de Daniel Salcedo, ya que la avioneta en la que salió del país es de su propiedad. Sin embargo, en el momento que Adún iba a rendir su versión, sufrió una descompensación, por lo que tuvo que ser llevado a una casa de salud para que reciba atención médica. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que la retención se llevó a cabo por pedido de la Fiscalía dentro de las investigaciones por fraude procesal. Fraude procesal es el delito que se investiga por el intento de evasión de la justicia que se dio en una avioneta la semana pasada. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adún. Entiendo que del señor Adún y de su esposa. Walter Vallejo es el abogado de Alfredo Adún. Anoche me llamó pues el abogado Abdalá Bucaram, por favor que ayudara, asistiera al licenciado Alfredo Adún. Él no está retenido, en horas de la madrugada la policía pues se retiró y él está obviamente pues porque sufrió un quebranto de su salud. Según la defensa de Adún, aún desconocen la fecha y hora exacta para que él pueda ir a la Fiscalía a rendir su declaración. Alfredo Adún está presto para comparecer en cualquier proceso que se lo quiera vincular. La avioneta en la que intentó escapar Daniel Salcedo del país y que se estrelló en Tumbes, Perú, es propiedad de una de las empresas de Alfredo Adún. El empresario cercano a la familia Bucaram, luego del accidente, denunció que su nave había sido robada por el piloto. Esta tarde se conoció que Alfredo Adún ya salió del hospital y permanece en su domicilio. Joana Ramos, 24 horas. Sin ser funcionario público, Daniel Salcedo, investigado por presunto peculado, visitaba frecuentemente el Departamento de Compras Públicas del Hospital del IES Teodoro Maldonado y tenía acceso a información sobre adjudicaciones y contratos. Así se demuestra en evidencias obtenidas por este noticiero. El jueves 31 de octubre de 2019, los medios de comunicación conocíamos que, tras denunciar presuntos actos de corrupción, Gregorio Mateo, entonces director técnico del Hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, había sido agredido al salir de su consultorio privado en el sur de Guayaquil. Este noticiero tuvo acceso al detalle de lo que ocurrió 72 horas antes de la agresión. La información se encuentra en este documento enviado por el doctor Gregorio Mateo a la coordinadora de talento humano del hospital. En la misiva fechada el 28 de octubre de 2019, Mateo relata que se encontraba recorriendo esta casa de salud con una asesora del Consejo Directivo de Empleadores y que, al intentar entrar a las oficinas de contratación pública buscando al jefe de área, nos recibe la señora Carla Denise Cárdenas Neira, indicando que al momento no se encontraba e impidiendo el paso y mostrando resistencia a la entrada de la oficina. En el oficio se da cuenta de la actitud renuente de Carla Cárdenas, quien se negaba a abrir la puerta. Tras un forcejeo, sin embargo, accedió. Una vez dentro, Mateo relata: encontramos la novedad de que 2 personas ajenas a la institución estaban realizando labores en sus laptops dentro de esta oficina. Se solicitó a estas 2 personas que se identifiquen. Una de ellas se identificó como Mariuxi Mite Vivar, ex colaboradora de la Unidad de Contratación Pública. Y la otra, un hombre, se negó a proveer la información solicitada. Sin embargo, 24 horas pudo conocer que se trataba de Daniel Salcedo Bonilla, quien se encontraba ahí, en las oficinas de compras públicas del Teodoro Maldonado Carbo. Además, hoy sabemos que Carla Cárdenas, quien impedía el paso de las autoridades, es esposa de César Rodríguez, quien se accidentó en la avioneta en la que pretendían fugar Daniel Salcedo y otros. Mientras que Mariuxi Mite, quien consta también en el relato, aparece en esta foto junto a Carla Cárdenas. Ella además trabajó como asistente de Jorge Enríquez Aguilera, ex jefe de compras del hospital, quien en un solo día aprobó contratos por aproximadamente $5 millones a través de convenios de pago. Enríquez, quien además fue asambleísta alterno de Gabriela Pazmiño, se encuentra fuera del país.
Según este médico que actualmente labora en el hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, quien prefiere no mostrar su identidad, esta visita de Salcedo no fue casualidad. Era muy frecuente observarlo a este señor llegar al hospital, dar disposiciones, órdenes. ¿Qué tipo de órdenes daba y a quién? Bueno, tengo conocimiento que se daba órdenes sobre todo en el área de contratación pública. De hecho, un video aficionado grabado desde el interior del hospital captó el momento en que Daniel Salcedo Bonilla camina por uno de los pasillos en una de sus visitas habituales. Según relata este médico, Salcedo no trabajaba solo. Se valía de funcionarios del hospital. Algunos de ellos, asegura, continúan trabajando en esta casa de salud. Se está dejando de lado la parte administrativa donde se originaban dichos requerimientos. Usted sabe que cuando se origina un requerimiento, se origina desde un jefe de una unidad, independientemente sea del área médica o del área administrativa. Ahí se inicia la corrupción. ¿Y esa estructura permanece? Así es. Y mientras en el Teodoro Maldonado Carbo sobran las necesidades, en uno de los departamentos de Daniel Salcedo, en el norte de Guayaquil, la policía encontró autos de lujo, ropa y accesorios costosos, 142 cartuchos de diferentes calibres, una máquina para contar dinero y otras evidencias, de propiedad de quien cual jefe se paseaba por los pasillos de esa casa de salud. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas negó la tarde de hoy el pedido de habeas corpus que presentó la defensa de Daniel Salcedo Bonilla, procesado por el presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos en contratos adjudicados por hospitales del IES. Con esta acción, los abogados de Salcedo querían trasladarlo a una clínica privada. En su fallo, los jueces consideran que el hospital tiene las suficientes seguridades para salvaguardar la integridad física de Salcedo. Y la familia Bucaram todavía no ha justificado la tenencia de insumos médicos de la casa del expresidente Abdalá Bucaram y que según su hijo fueron importados por Eduardo Azar, a quien calificó como su socio en varios negocios. La Fiscalía investiga el hecho por defraudación tributaria. Lo que hice fue dar un... La relación la dejó clara y en varias ocasiones el mismo Abdalá Bucaram Puley en su última transmisión. Tengo una sociedad en una hacienda en la que todavía ni siquiera soy socio de la empresa con el señor Eduardo Azar, que es mi socio comercial. Eduardo Azar no solo es la persona con quien maneja una sociedad gracias a la que a través de la empresa Dragon Fruit S.A. es dueño de una hacienda. Vicepresidente del Club 9 de Octubre además. Donde Abdalá Bucaram Puley es presidente. Y también Azar es quien, según Dalo Bucaram, importó las pruebas rápidas encontradas en casa de su padre, por lo que podrían justificar lo hallado. Estos fueron los documentos que mostró el pasado 7 de junio. Toda la mercadería que ustedes encontraron en el domicilio del expresidente Bucaram pertenece a una importación a la compañía Daisy S.A. Compañía que, de acuerdo al registro mercantil de Guayaquil, pertenece al señor Eduardo Azar, gerente general. Sin embargo, la marca de importación de las pruebas de Daisy S.A. solo coinciden con estas pruebas, no con estas otras de envoltura blanco con rojo, que constituyen la mayor parte de lo encontrado. Intentamos comunicarnos con Eduardo Azar, pero no lo conseguimos. Constatamos que hace 3 días salió del país hacia Miami. 24 horas también pudo conocer que la familia Bucaram saldría desde Miami hacia Panamá en los próximos días. Y pese a que en la transmisión de Facebook se mostraron estos documentos con los que, según Dalo Bucaram, podía justificar todo el cargamento, pero vemos que coincide solo con parte de lo encontrado, los documentos no han sido oficialmente entregados a las autoridades, por lo que el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz aún no ha podido justificar legalmente la tenencia de los insumos y ahora tiene que hacerlo ante la Fiscalía, donde ya avanza una investigación por fraude procesal. Pero además de esta investigación, el ex primer mandatario, quien cumple arresto domiciliario por otro proceso por tráfico de armas, debe enfrentar una tercera indagación fiscal por las piezas arqueológicas que se encontraron en su domicilio. Dayana Monroy, 24 horas.
El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que se dio por terminado el contrato con el consorcio Pedernales Manabí y que aspiran a que la construcción del Hospital Básico de Pedernales se realice con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército mediante régimen especial. En los próximos días se hará efectiva la terminación unilateral del contrato con el consorcio que estaba encargado de la construcción del Hospital de Pedernales. Por las razones conocidas por todos, que es un mal uso del anticipo, un uso injustificado del anticipo entregado. Tendremos que darle los 10 días que implica o que indica la ley con respecto a la defensa o argumentación que pueda tener el consorcio. Obviamente no creemos que vaya a haber ahí mayores problemas. El hospital incluía 30 camas a cargo del consorcio Pedernales Manabí, cuyo contrato fue firmado el 13 de febrero de 2020. Esta obra tiene un plazo de 360 días, con un monto contractual de más de $16 millones y por el que hubo un anticipo entregado de más de $8 millones. La obra está con un avance muy limitado, muy reducido. Ahora, el objetivo es que la obra siga y que sea mediante una contratación en régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ayer se hizo una inspección en el sitio para que ellos puedan también hacer una propuesta, una revisión de precios unitarios y que puedan, dentro de ese mismo presupuesto, ver la posibilidad de reducirlo o mejorar algunas características de tal forma en que podamos proceder lo antes posible. Esto lo dijo el ministro ante la Subcomisión de Fiscalización que analiza los actos de corrupción cometidos en esta obra y que involucran a un asambleísta miembro de la comisión, sobre quien pesa además una denuncia que busca su destitución en el legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Legisladores de Creo solicitaron a la Fiscalía General un acto urgente para que se investiguen las denuncias contra asambleístas supuestamente involucrados en el reparto de cargos públicos y una presunta red de corrupción interna en el legislativo para evitar que se enjuicie políticamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yanine Cruz y Fernando Flores piden que Fiscalía investigue a los 137 legisladores. Esto después de las denuncias de medios digitales sobre un presunto reparto de cargos asambleístas en distintas instituciones públicas. Posiblemente un sistema de corrupción en el interior de la Asamblea Nacional. Es momento que los ministros puedan responder al país cuáles son los asambleístas, dónde y cómo se hicieron lamentablemente estas ofertas. Los dos legisladores dicen tener evidencias de cómo se habría operado el supuesto reparto en el fallido juicio político que presentaron contra Diana Tamaint. Tenemos documentación donde revela claramente de cómo los favores políticos ayudaron a que Diana Tamaint se salve. Es por eso que un hermano cercano a la asambleísta alterna de Daniel Mendoza, la señora Pinucha Colamargo, luego de la votación ocupa un cargo importante. La señora Diana Tamaint compró protección en la Asamblea Nacional. El señor Mendoza era quien encabezaba esa operación. Por eso también solicitan investigación a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. A esto se suma que ya son varios los legisladores que solicitan que esta comisión, la que preside Joana Cedeño, sea reestructurada. Esos pedidos incluso llegan desde Alianza País. Se requiere darle idoneidad a esa comisión y no caigamos en una suerte de otra comisión de archivo. Lo que menos se quiere, existen aquí falsos espíritus de cuerpo. De su lado, Eliseo Azuero sostiene que es legítima la petición, pero que tiene que apegarse a la ley. Primero nosotros o las personas que hemos sido tocadas tengamos el derecho constitucional de la legítima defensa. En esta comisión, 2 legisladores tienen procesos penales en su contra. Daniel Mendoza, quien está en prisión por presunta delincuencia organizada, y Karina Arteaga, que fue denunciada por supuesta gestión de cargos públicos. Sobre los dos, también hay procesos pendientes en la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y este viernes se realizará la audiencia de apelación en el caso Sobornos, en el que están procesadas 20 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. La Procuraduría General del Estado, que actúa como acusadora particular, también apeló. La audiencia será oral y pública. Se trata del recurso de apelación a la sentencia dentro del caso Sobornos, donde uno de los procesados es el expresidente Rafael Correa, sentenciado a 8 años de prisión por cohecho.
La audiencia de apelación se realizará el próximo viernes 19 de junio a las 14 horas en la Corte Nacional de Justicia. Fueron los miembros del Tribunal de Apelación de la Corte, David Hacho, ponente, Wilman Terán y Dilsa Muñoz, quienes notificaron a las partes y quienes resolverán los pedidos en la diligencia. En abril pasado, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela sentenciaron a 8 años de cárcel como autores mediatos a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass, como autores directos a 10 empresarios y como coautores a 7 exfuncionarios públicos, entre ellos Laura Terán y Pamela Martínez, quienes recibieron el 40% de la pena por su cooperación eficaz. La resolución en la audiencia de apelación se conocerá de manera oral luego de que debatan los jueces de la Corte y después se notificará por escrito. Si los procesados no están de acuerdo, aún les quedaría un recurso extraordinario, el de casación. Solo después de resolverse este último recurso, se podría hablar de una sentencia ejecutoriada, lo que impediría, entre otras cosas, que el expresidente Rafael Correa pueda regresar al país si no cumple su pena, pues este delito es imprescriptible. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, el COE Nacional no está considerando dar marcha atrás en las medidas de restricción adoptadas en Quito. Sería poco eficaz un nuevo confinamiento en este momento, dijo la ministra de Gobierno en referencia al anuncio del alcalde Yunda de que pida una revisión de las medidas. Esta mañana la ministra de Gobierno recibió parte de una donación valorada en $25 millones por parte del gobierno francés. Se trató de la entrega de implementos de bioseguridad para la policía. Esta donación es parte de una donación un poco más grande a los cuerpos de defensa civil y de policía del Ecuador. Algunos más se entregarán en los días que vienen. La ministra de Gobierno, tras agradecer por la donación francesa, dijo que el COE Nacional no ha recibido aún ningún pedido del alcalde de Quito para revisar las medidas de restricción en la capital. De parte del COE Nacional no estamos valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado. Creemos que además hay un sentido de oportunidad. Este martes el alcalde Yunda, luego de haber posteado en su cuenta de Twitter que hay un preocupante aumento en la demanda de camas, dijo que pedirá al COE una reunión urgente para tomar decisiones adecuadas. Y este martes, luego de rendir su testimonio en la fiscalía, dijo: eso tiene que responder a un estudio técnico epidemiológico. Pero la ministra de Gobierno, de manera categórica, dijo que un nuevo confinamiento sería inconveniente, pues los ecuatorianos en general están aprendiendo a convivir con las medidas de protección y que el país debe producir. Hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento. Creemos que tendría poca efectividad en este momento. La idea es que nos sigamos protegiendo, sigamos observando las medidas de bioseguridad para recuperar paulatinamente la producción. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El hospital del IES Quito Sur anuncia el inicio del procesamiento de pruebas para detección de COVID-19 entregadas por el municipio de Quito. A casi 3 meses de la adquisición de los kits y 2 desde que llegaron al país los equipos. En este hospital estarían en capacidad de procesar las muestras. Son los 2 equipos de extracción de RNA. Tras varios anuncios fallidos del alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien durante semanas ha ofrecido procesar 1.500 pruebas de PCR para detección de COVID-19, estos equipos están al fin operativos. Son las máquinas entregadas por el municipio de Quito al hospital del IES Quito Sur, con el propósito de procesar las muestras de ciudadanos y detectar contagios de coronavirus entre la población. El director de Vigilancia Epidemiológica de este hospital asegura que, por ahora, tienen insumos y podrán trabajar. Estamos comenzando oficialmente a lo que sería la determinación y la realización de estas pruebas y con una capacidad de 400 pruebas diarias el laboratorio. Aún con estas 400 muestras diarias que podrían ser procesadas en el IES, más las que logre procesar el laboratorio de la Universidad Central en similar cantidad, el número está lejos de ser el de las 1.500 pruebas ofrecidas. Las 400 se logran con un trabajo a tiempo completo según el director de este laboratorio y con 2 laboratorios que apenas reciben los insumos plásticos por parte del municipio. La utilización de las 100.000 pruebas que llegaron al país en abril podría detenerse con la caducidad. 400 pruebas diarias entre cada uno de los termocicladores. El laboratorio procurará y trabajará 24 horas, 7 días a la semana.
No obstante, desde el municipio de Quito se hizo un nuevo anuncio que fue confirmado desde la Universidad Técnica Equinoccial. Ha firmado un convenio con el municipio de Quito para la realización de test diagnósticos PCR. Hemos recibido 2 equipos, nos falta la entrega de un equipo adicional y la entrega de los reactivos y consumibles que estamos en espera. Y no, hasta esta semana la Universidad Técnica Equinoccial no cuenta con los insumos necesarios para procesar las anunciadas pruebas de la alcaldía. Hablar de 1.500 diarias resulta de momento inaplicable. Por ello, las decisiones en medio de la pandemia quizá también deban esperar. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Al menos 21 pasajeros de 2 vuelos procedentes de Quito que arribaron la mañana de hoy al aeropuerto de Guayaquil dieron positivo para coronavirus. El municipio asumió hoy la aplicación de pruebas rápidas a viajeros nacionales. Fueron 2 los vuelos internos que arribaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil la mañana de este miércoles. Ambos salieron de la ciudad capital y sus pasajeros se convirtieron en los primeros viajeros nacionales en ser sometidos a pruebas rápidas de COVID-19 al aterrizar. Si te salía positivo, una señorita te encargaba y te llevaba hacia otro lado, y a los que no, pues nos dejaban salir. Emily, quien regresaba de Quito a su ciudad natal, calcula que en su vuelo iban al menos unos 100 pasajeros. Consternada, nos contaba que algunos resultaron positivos para coronavirus. Unas 10 personas más o menos. Según este tuit publicado por la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, entre los 2 vuelos nacionales que arribaron a Guayaquil hubo 15 personas que dieron positivo para COVID-19. Pero ya al cierre de la tarde se conoció que la cifra aumentó a 21 positivos. Era lo que se temía en el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, que la tarde del martes resolvió empezar a aplicar el sistema de toma de pruebas rápidas obligatorias a los viajeros nacionales, tal y como se hace con los internacionales. Una tarea que debió asumir la municipalidad, ya que de acuerdo a lo denunciado por la alcaldesa en su tuit, el Ministerio de Salud no envió personal ni facilitó pruebas rápidas para que el protocolo se pudiera implementar. Sobre qué pasa con los viajeros que tienen coronavirus, en su enlace radial Viteri lo dijo. Si sale positiva la prueba rápida, esta persona tendrá que devolverse al lugar de origen o ser trasladado al centro de convenciones donde será tratado por su enfermedad. De hecho, 5 de los 21 positivos regresaron a Quito. De los 16 restantes, 4 fueron custodiados hasta el límite con Daula y Machala, sus ciudades de residencia, y los otros 12 se mantendrán en cuarentena en el centro de convenciones de Guayaquil. Para el pasado lunes 15, día previsto para la reactivación de la salida y arribo de los vuelos nacionales en la terminal aérea de Guayaquil, 3 aviones llegaron y sus pasajeros salieron del aeropuerto sin someterse a ningún control médico. Ante eso, la alcaldesa también tuiteó: ¿cuántos positivos habrán llegado en los vuelos nacionales anteriores? Responsabilizamos al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y exigimos que se actúe de manera prolija y diligente, pues se está poniendo en riesgo a los guayaquileños. Llevamos 25 días intercalados con 0 muertes por COVID. Eso hay que proteger. A las 6 de la tarde llegó otro vuelo interno también procedente de la ciudad capital y el mismo protocolo médicos del municipio tuvieron que aplicar. Luisa María Heredia, 24 horas. La Agencia Nacional de Tránsito deja sin efecto la resolución de suspender la revisión técnica vehicular en el Distrito Metropolitano de Quito. La suspensión del control mecánico obligatorio fue planteada por el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre. Sin embargo, en un comunicado emitido, la ANT señala que el pago de los valores por concepto de matriculación y revisión serán obligatorias y que en la propuesta técnica no se contemplaba que la matriculación sea en línea. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional analizará el día de mañana el tema. Mientras tanto, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó que se pronunciará una vez que el COE emita una resolución. Sí, habrá una resolución del COE en las próximas horas al respecto de esta noticia. Otro tema, cerca de un 35% de los restaurantes del país han cerrado sus puertas como consecuencia de la pandemia. Aquellos que continúan operativos han aumentado sus medidas de seguridad para que sus clientes superen el temor y regresen a los establecimientos. El panorama en la capital es desolador. Cientos de anuncios de arriendo reflejan una consecuencia más de la pandemia. Establecimientos comerciales que cerraron sus puertas de forma definitiva luego de que 3 meses de confinamiento les pasaran factura. Según datos que maneja la Organización de Restaurantes de Pichincha, un 35% de los restaurantes en el país cesaron sus actividades, lo que deja como saldo miles de familias afectadas.
por lo menos unos 80,000 personas desempleadas en todo el país en el sector alimentos y bebidas. A pesar de que la ciudad cumplió su segunda semana en semáforo amarillo, es común ver locales cerrados, algunos en venta o arriendo. Los pocos que continúan abiertos luchan por recuperar la confianza de sus clientes, que en medio de esta crisis sanitaria salen con temor. La gente se va incorporando poco a poco a esta dinámica, como es la de ir a vivir las experiencias ya en los locales. Que estamos también proporcionándoles a ellos, si desean en vajilla, la vajilla está desinfectada totalmente, pero prefieren en desechable. Esta realidad no es ajena para los establecimientos tradicionales de la capital. El restaurante Hasta la Vuelta del Señor ha tenido que decir hasta pronto a uno de sus locales, mientras conservan la tradición en el corazón del centro histórico de Quito. Pero esto no quiere decir que nos vamos a quedar así, o sea, vamos a esperar un poco para que las condiciones sean idóneas y volver a abrir en el sector de la ciudad que tanto nos necesita también, porque nosotros nos debemos a nuestros clientes. Aunque algunos negocios han encontrado su fortaleza en las ventas a domicilio, para otros es realmente difícil llevar sus propuestas culinarias al hogar, pues más allá de comida aseguran ofrecer experiencias. El sabor de la comida inclusive cambia cuando se encuentra en un lugar que conspira para que eso funcione mejor. La realidad de un sector que insiste que es tiempo de frenar las consecuencias económicas de esta pandemia, pues por encima del aislamiento la clave está en las medidas de seguridad que cada ciudadano adopte mientras retoma sus actividades productivas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral definiría hasta este viernes el calendario de las próximas elecciones presidenciales y legislativas y hasta la próxima semana el presupuesto. La pandemia del coronavirus que ha semi-paralizado el país empezó a generar problemas al calendario electoral de las próximas elecciones y ha enfrentado la necesidad de tiempo de las organizaciones políticas para sus procesos internos, con los plazos y tiempos que necesitan los jueces electorales para resolver los recursos que interpongan los propios actores políticos. Ahora los técnicos del CNE y del TCE trabajan internamente analizando plazos, términos y demás disposiciones legales para atender el pedido de las organizaciones políticas, pues el contencioso electoral sí tendrá tiempo para resolver los recursos que se presenten, dice el vicepresidente del Consejo Electoral. Atender, por ejemplo, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, eficientemente los reclamos de carácter legal que se pudieran presentar. No menos de mes y medio se ganaría para todo el desarrollo del proceso por parte de la institución y, por supuesto, para la gestión de las organizaciones políticas. El consejero José Cabrera, que hace mayoría junto a la presidenta Diana Atamaín y la consejera Estela Acero, afirma que el tema será resuelto esta misma semana. Si es que es posible, lo haremos, informaremos al país. Si no es posible, igual estaríamos informando al país. Esta decisión la estaremos tomando, exagerando, hasta el día viernes. Él también cree que se debe correr el día de las elecciones de primera vuelta para dar cabida a una serie de actividades de los partidos políticos y del propio CNE, sin afectar a los jueces del contencioso electoral. Mi criterio es que sí debemos modificar las fechas debido a la situación que hemos tenido de la pandemia. Y dependiendo del día de las elecciones de primera vuelta que se fije, se determinará también el presupuesto para las próximas elecciones, dice Cabrera, algo que podría concretarse la próxima semana. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.